Buenos días, estimados ciberpacientes. Le agradecemos mucho que nos reciban en sus hogares en su canal de salud. El día de hoy tenemos el gusto de que está con nosotros el doctor Ernesto Rodriguera Osuna. Buenos días, doctor. Bienvenido. Doctor Rodriguera, gracias por estar con nosotros y el día de hoy nos va a hablar de temas selectos de cardiología. La página del doctor Rodriguera es www.clinicadecardiología.com, por si usted quiere tener más información acerca de él. Bien, dicho esto, lo dejo en buenas manos con el doctor Ernesto Rodriguera Osuna. Y por favor, doctor, nos puede platicar acerca de él. Muchas gracias, Carlos. Ha habido enormes cambios en los últimos años acerca de diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares. En particular, todo lo que tiene que ver con diagnóstico. Y me gustaría dar información a ustedes acerca de qué es lo que pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o que padecen de dificultad para respirar o tienen intolerancia al esfuerzo debido a problemas de respiración, fatiga, qué es lo que pueden hacer para que ustedes tengan en la forma más expedita un diagnóstico adecuado. Primero que nada, deben ustedes saber que el corazón es un órgano hueco, es un órgano muscular y tiene una serie de aditamentos y accesorios como son arterias, que son los tubos de gasolina, tiene nervios, que son básicamente igual que los nervios de la columna vertebral, por ejemplo, tiene válvulas y tiene una serie de cosas que, debido a eso, cuando estos accesorios no funcionan, desarrollan enfermedades que son caracterizadas por las diferentes situaciones que afectan a ese sistema. Pero en el caso de fallo cardíaco, hay básicamente dos formas de fallo cardíaco. Una donde el corazón se dilata y al dilatarse el corazón se hace esférico y eso hace que la topografía y morfología de la cavidad principal, que es el ventrículo izquierdo, cambie y como consecuencia el axis mayor, que va como un triángulo, de la punta del triángulo a la base del triángulo, se hace más larga y eso causa que el ventrículo ya no funcione en forma adecuada. Además, el ventrículo cuando se dilata bombea la misma cantidad de sangre que el ventrículo normal. Entonces, si un corazón que es así de grande bombea 5 o 6 litros por minuto, comparado con un corazón que es así de pequeño, bombea la misma cantidad, entonces el corazón más grande debe de bombear más sangre o el doble de la sangre que un corazón pequeño. Sin embargo, bombea la misma cantidad, porque el corazón pequeño tiene que hacer esta función para poder bombear los 5 o 6 litros. Mientras que un corazón crecido o dilatado, lo único que tiene que hacer para bombear 5 o 6 litros es esto. Es una pequeña contracción que hace que el paciente tenga la misma cantidad de sangre saliendo del corazón. Eso hace que el corazón sea completamente ineficiente y, como consecuencia, hay ciertas facturas que tienen que pagarse. Una de ellas es que si el corazón tiene más sangre, entonces la relación presión-contenido de volumen sanguíneo va a cambiar. Y eso hace que, como hay más sangre, la presión dentro de la cavidad va a aumentar. Y esa presión se transmite al pulmón, y cuando el pulmón tiene presión alta, comienza a pasar agua del tejido pulmonar al alveolo, donde pasan los gases. Y eso hace que el pulmón se haga como una esponja. La esponja, cuando está seca, es muy ligera, muy livianita. Cuando la esponja está mojada, se hace pesada. Y eso hace que el paciente que tiene problemas de insuficiencia cardíaca tenga dificultad para respirar.
porque el pulmón está lleno de agua y causa mucho esfuerzo poder llenarlo. Entonces el paciente tiene lo que se llama disnea o dificultad para respirar, y en inglés se llama shortness of breath. Entonces esa es la razón por la que esto ocurre. Ahora, cuando eso ocurre en los pacientes, hay ciertas sustancias que se generan en las paredes del ventrículo izquierdo y el atrio. El atrio izquierdo son las cavidades que existen en ambos lados del corazón. El corazón tiene dos cavidades, en el lado derecho y en el lado izquierdo. La superior se llama atrio, como el atrio de una casa, y la inferior se llama ventrículo. Entonces, cuando el atrio bombea para llenar al ventrículo que está abajo, y el ventrículo bombea para llenar al atrio que está arriba. Entonces las cavidades están así, y bombean en forma disíncrona, no están bombeando así, bombean en forma disíncrona. Entonces, cuando eso ocurre y las presiones están altas, genera una serie de hormonas o neuropéptidos que se llaman, y esas se pueden medir en sangre. Entonces, cuando un paciente tiene dificultad para respirar, el paciente puede ir a un laboratorio a que le midan ese neuropéptido que se llama péptido BN péptido, y se le puede medir, y si está elevado significa que lo más probable es que tiene un problema cardíaco y que la dificultad para respirar se debe debido a ese problema. Ahora, si el paciente tiene niveles normales, entonces con eso se puede excluir que la dificultad para respirar se deriva de un problema cardíaco. Y eso es sumamente importante, porque cuando el paciente va al doctor, con mucha frecuencia no sabe acerca de por qué tiene el problema de dificultad para respirar. Entonces eso es algo que ya está en los laboratorios. Todos los hospitales en Estados Unidos lo hacen, especialmente pacientes que llegan a la sala de emergencia con dificultad para respirar. Inmediatamente les hacen un péptido en sangre para ver si es un problema cardíaco o no. Ahora, la otra cosa que yo creo que es muy importante es que los pacientes cardíacos de insuficiencia cardíaca tienen básicamente tres cursos. Uno es el que entren y salgan del hospital con mucha frecuencia. La otra es que tengan insuficiencia cardíaca progresiva, donde el paciente puede caminar 2-3 cuadras y tiene que pararse porque le falta el aire, y progresa al punto donde está sentado o acostado y tiene dificultad para respirar y necesita oxígeno y toda la serie de medicamentos que se utilizan para tratar insuficiencia cardíaca. Ese paciente que acabo de describir, lo único que se puede hacer con ese paciente es ponerle una bomba para ayudarlo con la circulación o hacerle un trasplante cardíaco. Esos dos son frecuentes, pero la más frecuente de todos los problemas que existen en insuficiencia cardíaca es lo que se llama muerte súbita. Y la muerte súbita ocurre debido a que hay una serie de marcapasos dentro del corazón que están regidos por el marcapaso principal que está en el atrio. Pero cuando hay problemas de irrigación sanguínea, que hay problemas de falta de oxígeno, entonces los marcapasos subsidiarios que están en el ventrículo comienzan a despertar y causan que haya una, pudiéramos decir, inhomogeneidad. Quiere decir que no es homogéneo la recuperación eléctrica del ventrículo. Y como consecuencia hay una prolongación del ciclo eléctrico cardíaco en ciertas áreas. Y esto es lo que causa que esa inhomogeneidad eléctrica haga que haya marcapasos extras que causan arritmias de tipo repetitivo. Y cuando una arritmia de tipo repetitivo ocurre, donde el corazón comienza a latir en forma irregular
y tiene una frecuencia mayor de 180 latidos por minuto, con mucha frecuencia ese latido se degenera y se hace lo que se llama fibrilatorio, donde el corazón nada más fibrila así, y como consecuencia ni puede llenarse ni puede bombear, y el resultado es que el paciente tiene muerte súbita. Ese tipo de problemas se ven en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca de tipo congestivo, donde el paciente no ha tenido infartos al miocardio, y que son problemas de tipo viral o de tipo droga, de alcohol o de otras circunstancias, pero que el corazón se dilata. Y al dilatarse, una de las cosas que ocurre es que el esqueleto de lo que se llaman los nervios simpáticos del ventrículo del corazón se dañan debido a que hay un problema con la secreción y la captación de adrenalina, que en este caso se llama norepinefrina. Entonces, imagínense ustedes que tienen una ampolla, y esa ampolla tiene un brazo a la izquierda y un brazo a la derecha. El brazo a la izquierda tiene una serie de cuerpos que secretan ciertas sustancias, y esas sustancias, a través de una cascada enzimática, provocan que se forme lo que se llama dopamina, que posteriormente se forma a la norepinefrina. Esta norepinefrina se almacena en unas bolsas, unos sacos, y cuando hay la necesidad de esta sustancia, hay un impulso eléctrico que manda el sistema, y las bolsas comienzan a vaciar la norepinefrina a esa ampolla, donde está como una rodilla así. Y la norepinefrina llega a ese punto donde se unen las dos rodillas. Entonces, eso hace que estimule a unos receptores en esa área que se llaman receptores beta, y esos receptores, cuando reciben la norepinefrina, se activan y comienzan a causar que haya un efecto benéfico para la contracción cardíaca y para la circulación. El problema es que pacientes con insuficiencia cardíaca de cualquier tipo comienzan a secretar una gran cantidad de esta norepinefrina, y el resultado es que esos receptores se desensitizan y ya no pueden activarse en la misma medida que en tiempos tempranos. Y el resultado es que si hay 100 receptores, quizás 30 o 40% de ellos van a estar funcionando, el resto van a estar fuera, no funcionan. Además de eso, así como hay secreción, hay también captación de norepinefrina, y esta sustancia se capta a través de un receptor y un transportador. Ese transportador capta la norepinefrina y la lleva de regreso de donde salió, que es la bolsa administradora. Ese transportador también deja de funcionar. El resultado es que está esa placa que estamos hablando intoxicada con norepinefrina, y eso hace que haya una disminución progresiva de la actividad nerviosa simpática de los ventrículos. Como consecuencia, esto es la causa por la cual los pacientes que tienen muerte súbita tienen tanta frecuencia de arritmias, porque eso causa que haya esa inhomogeneidad, que no hay homogeneidad en la cuestión eléctrica ventricular, y como consecuencia estos pacientes tienen muerte súbita, que se puede evitar cuando nosotros instalamos lo que se llama un desfibrilador. Un desfibrilador que se instala en el corazón, que es básicamente una caja con una batería, y tiene varios electrodos que se conectan al corazón derecho, al corazón izquierdo, y se pone debajo de la piel. Cuando el paciente desarrolla una arritmia, entonces esta máquina dispara y corrige el problema eléctrico, y como consecuencia el paciente no tiene muerte súbita.
Entonces, eso es algo importante, que se ha visto que disminuye la mortalidad en gran medida a los pacientes, pero al mismo tiempo lo que hace es que prolonga la vida de pacientes que no están en fase terminal, pero que si tienen un buen estilo de vida y que ese tipo de pacientes que están de clase 1 a clase 4, esos pacientes pueden tener de clase 2 a clase 3, son los que tienen la mayor incidencia de muerte súbita. Así que los podemos mantener vivos, pueden tener varios años de vida sin que se recurra a trasplante cardíaco, que no nada más es muy costoso, pero la capacidad para proporcionarles corazones está disminuida. Otra cosa que se ha hecho en los últimos años es que pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, donde nosotros llamamos insuficiencia cardíaca cuando la cantidad de corazón, la cantidad de sangre que bombea el corazón es menos de 35%. En realidad es menos de 50%, pero 35% es el número que se ha fijado como el número que debemos de tomar en cuenta, ¿sí? ¿Qué le parece, doctor, si hacemos un pequeño paréntesis? Muy bien. Sí, y continuamos en un momento más. Claro.